Aquí venimos a esta discusión, que es una discusión muy difícil. Es una discusión más allá de la necesidad de la gente, una discusión de principios y de valores. Y por eso aquí yo quiero basarme en mi intervención en dos aspectos: un aspecto jurídico y después un aspecto ya social, político, como segunda parte. Empecemos con el aspecto jurídico. Lamentablemente en Venezuela existe poco material de apoyo, tanto académico como legislativo, sobre el tema de la discriminación, especialmente la discriminación al consumidor. Pero ya que los derechos humanos son universales y progresivos, me voy a basar en un documento hecho por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual del Perú, que es un país latinoamericano. No estamos hablando de un país de Europa ni de Estados Unidos, sino un país latinoamericano. Yo les voy a definir, les voy a leer, con permiso del presidente, cómo definen ellos la discriminación y cómo definen ellos la discriminación al consumidor. Se produce discriminación cuando se prefiere a unas personas frente a otras debido al lugar de donde provienen o han nacido, por el color de su piel y sus características físicas, por ser hombre en vez de mujer, por el idioma que hablan, por la fe que profesan, entre otras razones. Y después, discriminación al consumidor son las situaciones, además de evidenciar una transgresión a un derecho fundamental y humano, provocan una distorsión en el mercado. Se generan pues una desigualdad entre los consumidores y el público en general, el acceso de bienes y servicios que deben ser vendidos o puestos a disposición en igualdad de condiciones, siempre que existan iguales situaciones de derecho. Por eso las iguales situaciones de derecho, el hecho de que la persona tenga los bolívares o tenga los recursos para poder cancelar ese producto. Conforme lo ya señalado, la discriminación consiste en el comportamiento del proveedor dirigido a negar, diferir o limitar el acceso de bienes y servicios a los consumidores por ciertos motivos de trascendencia social: raza, sexo, origen, idioma, religión, pensamiento político, discapacidad, orientación sexual, entre otros, con afectación a su dignidad. Lo vemos en el caso de los CLAP. Los CLAP distribuyen comida por quienes son militantes de un partido político, y lo sabemos porque hay funcionarios de este consejo municipal, funcionarios de mi comisión, que tienen toda su vida trabajando en Chacao. Este funcionario tiene casi 17 años trabajando en Chacao, pero vive en Charallave. A él no le dieron su bolsa de comida porque no es militante del partido de gobierno. Pues el CLAP lo discriminó a él por razones de pensamiento político. Yo, lamentablemente, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, aunque pueda ser una opinión poco popular, no le veo diferencia al CLAP de las bolas diferenciadas. El hecho de que tú generes una distinción por su origen, que es el domicilio, es lo mismo que hacer distinción por pensamiento político. Y lo planteaba con algunos sociales. ¿Cuál es la diferencia entre discriminar a alguien por su color de piel con el lugar de donde vive? Bueno, es lo mismo, es diferenciación con características particulares de cada quien. Pero yo quiero seguir, para no demorarme mucho en mi derecho a palabra, comentando. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2.1, menciona que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. El Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, en su artículo 26, menciona lo mismo. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.2, menciona lo mismo. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 11, menciona lo mismo. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 24, menciona lo mismo. En la legislación internacional hay bastante, que menciona la no posibilidad de discriminar a nadie según características. Esas características pueden ser color de piel, puede ser orientación sexual, puede ser ideología política, puede ser su domicilio o cualquier característica que individualice a la persona. Legislación nacional. Artículo 21 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Numeral segundo. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Y aquí viene ya un artículo dirigido a nuestros colegas concejales y tomando en cuenta el de la cuerda 1, 2, 3, 4, cuarto, es el artículo 25 de nuestra Constitución, y esto sí quisiera que, bueno, en tal caso, si fuese aprobado este acuerdo, se le remita a los funcionarios policiales el artículo 25 de la Constitución. El artículo 25 de la Constitución dice: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que se les sirva de excusas de orden superior. Ahí viene, yo siempre quisiera, si los colegas concejales decidiesen
de que este acuerdo de Cámara debería ser aprobado, pero que se ha informado a todos los funcionarios policiales de lo establecido en la Constitución. Por último, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Precios Justos establece, en su artículo 49, serán sancionados con multa de 200 a 20.000 unidades tributarias quienes violen, menoscaben, desconozcan o impidan a las personas el ejercicio de los siguientes derechos. Numeral quinto, a no recibir trato discriminatorio por los proveedores o proveedoras de los bienes y servicios. Ahora ya, para ir finalizando, para tampoco extenderme demasiado, el aspecto social y político. Como dije antes, todos estamos pasando hambre. El vecino de Chacao, el vecino del Valle, el vecino de Baruta, el vecino de Latillo, el vecino de Puerto Cabello, el vecino de Mérida, el vecino de Caicara del Orinoco, el vecino de Lagunillas, el vecino de... Digan ustedes. Ustedes escogen el lugar y te lo aseguro que estamos pasando hambre en todos los rincones del país. Lamentablemente esta propuesta genera diferencia entre seres humanos, porque no entre chacahuenses y no chacahuenses, entre seres humanos, es discriminatoria, es contraria a los principios básicos del ser humano, es contraria a la vocación de servicio del funcionario público, porque nosotros no nos debemos solamente al vecino de Chacao, nos debemos al vecino de Chacao en cuanto a ordenanza, porque nuestra ordenanza tiene efecto general. Lo comentaba muy bien el concejal Alfredo Jiménez cuando decíamos sobre el tema de la publicación de las consultas públicas de las ordenanzas del periódico nacional, que son de erga omne, de efecto general a toda la población venezolana, el que vive en Chacao y el que no vive en Chacao. Pero por esa razón tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos. Esta propuesta, sin duda alguna, intenta buscar solucionar un problema que vive el vecino de Chacao, pero esto no es un problema solamente del vecino de Chacao, esto es un problema del pueblo venezolano, y este acuerdo de Cámara no resuelve el problema de fondo. Eso es como si yo tuviese fiebre y lo que va a hacer es tomar un Tylenol para quitarme el dolor de cabeza en vez de un antibiótico para matar la bacteria. No tiene sentido. No le hemos criticado eso al gobierno nacional durante los últimos 17 años. No le hemos criticado que ellos no resuelven los problemas de fondo, sino que solamente le echan un paño de agua caliente. Pues me dicen a mí que si todos los que son fuera de Chacao son bachaqueros y todos los vecinos de Chacao no son bachaqueros, demuéstrenmelo, porque eso no es cierto, lamentablemente. Lamentablemente no es cierto. Yo conozco vecinos de Chacao que son bachaqueros, yo conozco vecinos, personas que no son de Chacao que no son bachaqueros, pero al generar colas diferenciadas intentas decir que todo el de afuera es bachaquero, todo el de adentro no lo es. Y hasta con las personas de tercera edad, donde yo efectivamente creo las personas de tercera edad merecen un trato preferencial, porque eso se llama discriminación positiva. Eso se llama discriminación positiva por condiciones físicas. Obviamente yo de 26 años tengo mayor capacidad física que alguien de 70 años para poder adquirir un producto. La necesidad nos ha llevado a tomar y a pensar en cosas que no son correctas, en mi opinión. Esto es un debate, hay 7 concejales, se hizo una consulta pública. Yo sí creo que si se aprueba este acuerdo de Cámara hoy, dentro de 10 años cuando veamos para atrás nos daremos cuenta que fue un gran error lo que estábamos haciendo el día de hoy, porque generamos diferencia entre seres humanos. Pero esa es mi opinión. Yo no poseo la verdad. Acá hay 7 concejales quienes opinan distinto, cada quien tiene una ideología política distinta, cada quien tiene una formación distinta. Un muchacho, una persona con discapacidad de Chacao es mejor o peor que una persona de discapacidad de otro municipio. No. Tiene el mismo derecho, tiene la misma posibilidad de conseguir productos, tiene la misma necesidad en el socialismo del siglo XXI en el cual nos ha metido el gobierno nacional. Porque la gran realidad es que cuando la persona de Chacao no consiga productos y le toque ir a Baruta a conseguirlos, porque eso va a pasar eventualmente, porque ahorita hay poca comida, dentro de una semana va a haber menos comida, dentro de un mes va a haber menos comida, dentro de un año va a haber menos comida, dentro de 6 años, si no hemos cambiado de gobierno, va a haber menos comida. Pero cuando no consigamos comida en Chacao y nos toque ir a Baruta que al final queda a 2 cuadras, porque Baruta al final es recuérdense que los municipios son artificiales, no hay tal cosa como municipios más allá de un mapa político venezolano. Lo que nos separa Baruta es un río, que al final lo que es el río Guaire. Cuando nos toque cruzar enfrente al CBA del Bicentenario a comprar productos allá y nos digan no, le toca hacer la cola del otro lado porque tú tienes hambre, pero los vecinos de Chacao tienen más hambre que tú. Y eso es correcto. Creo que es un tema delicado, es un tema complicado, tiene consecuencias jurídicas a quienes aprueben una decisión como esta, basada en el artículo 25 de la Constitución, y tiene efectos generales, porque va a perjudicar al vecino de Chacao, o mejor dicho, va a beneficiar al vecino de Chacao, en teoría, en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, el más perjudicado va a ser el vecino de Chacao cuando le toque ir a otros lugares a buscar productos y le digan que no puede o que tiene menos derecho para hacerlo porque es vecino de Chacao. Porque el vecino de Chacao es menos importante que el vecino de Baruta en Baruta, y el vecino de Baruta es menos importante que el vecino de Chacao en Chacao. Démonos cuenta que estamos generando diferencia entre venezolanos
Y yo les pido una cosa que es muy difícil en este momento de crisis. No pensemos con el estómago, con hambre, pensemos con la cabeza. Porque tenemos hambre, se los digo, y lo vuelvo a reiterar, el fin de semana devolví comida porque no me alcanzaba a comprarla. Pues no estoy hablando, porque algunos me han dicho que tú no haces cola. No, está bien, el que quiera acompañarme a hacer la cola la próxima vez, no me aburro solo haciendo la cola. Pero yo tuve que devolver comida porque no me alcanzaba. Y aún así, no estoy de acuerdo en decirle a otra persona, a otro municipio, que no tiene tanto derecho para conseguir productos en Chacao como yo, por un tema de domicilio. Porque el que tuvo suerte compró un apartamento en Chacao, el que tuvo suerte de nacer en Chacao, el que tuvo suerte de heredar un apartamento en Chacao, no es mejor o peor que el que le alcanzó a comprar en Charallave, o heredó en Charallave, o le cayó del cielo en Charallave. Eso es todo, señor presidente.